Las 5 leyes biológicas. Tercera revolución en la historia de la medicina. ¿De qué tratan básicamente estas 5 leyes biológicas? Y las implicaciones que tienen puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo. El gato y el ratón. Digamos que se encuentran un ratón y un gato. El gato percibirá un potencial alimento. El ratón, por otra parte, se percata de una amenaza mortal. Y, naturalmente, comienza a huir. Es una experiencia de todos conocida que en situaciones límite se liberan en nosotros capacidades extraordinarias, y precisamente eso es parte de lo que estamos tratando aquí. Las células de los alveolos pulmonares del ratón entran en simpaticotonía, que les lleva a una hiperfunción y a incrementar su permeabilidad al oxígeno. De esa forma, el ratón es capaz de inspirar más eficazmente y continuar corriendo por más tiempo. Después de correr durante un par de minutos y encontrar un refugio seguro, el ratón comenzará a continuación a jadear para recuperar el aliento otros 2 minutos. Decimos ahora que está en estado vagotónico o parasimpaticotónico. Una situación equivalente en la vida humana sería recibir del médico un diagnóstico fatal o muy peligroso de cáncer, situación que evaluaríamos de forma similar a la del ratón. A nivel biológico, este diagnóstico amenazador sería interpretado como el gato del cual queremos escapar. Pero a diferencia del ratón, no podemos huir del diagnóstico en un sentido literal, al contrario de lo previsto por nuestra biología. El miedo a la muerte se perpetúa. El paciente es incapaz de dormir, no tiene apetito y no descansa, pues en él está activo un programa biológico que le impulsa a escapar de una amenaza mortal. Si comparamos la duración de esta situación con la del ratón, hay una gran diferencia en la duración. Para el ratón solo hay 2 opciones, escapará o será devorado, pero bajo ninguna circunstancia continuará corriendo continuamente durante semanas o meses. En un ambiente natural, el miedo intenso a la muerte no puede persistir por un periodo tan largo. En el caso del hombre, puesto que las células han estado trabajando a su máxima capacidad durante semanas, comienzan incluso a proliferar para poder aumentar su capacidad. Con esta sobrepoblación celular puede absorberse más oxígeno aún en menos tiempo. Si nuestro paciente visitara ahora de nuevo al médico, éste hallaría los llamados tumores malignos de pulmón y concluiría que representan una metástasis del cáncer primario. Sin embargo, se trata de un programa independiente por sí mismo, activado por aquel miedo a morir. Esa proliferación celular nunca fue maligna o carente de sentido, sino que biológicamente ayudaba a la criatura a obtener energía para huir. Pero asumamos que nuestro paciente es tranquilizado por el médico, que le da un buen pronóstico. Desde ese momento sentirá por fin alivio y podrá comenzar a descansar y recuperarse. Ha escapado con éxito de la amenaza. Dado que habían crecido células extra durante semanas, debe suceder algo más. Ese excedente ahora innecesario de células será descompuesto por medio de la tuberculosis y el expectorado. El paciente expulsará en la tos sangre coagulada. El ratón no llegó a desarrollar células extra durante sus 2 minutos de miedo a la muerte y por tanto no necesitó descomponerlas después. Sin embargo, nuestro paciente humano comienza a preocuparse y de nuevo visita a su médico, quien le diagnostica una tuberculosis pulmonar, cuando esto no es más que un síntoma de la resolución del conflicto de miedo a la muerte, el cual, aun con su incomodidad, representa un proceso biológico cuya duración está predeterminada y será apenas igual de larga como el tiempo que el paciente estuvo preso de su miedo a la muerte. De todos modos, la descomposición del excedente de células solo podrá llevarse a cabo si el organismo porta los microbios adecuados, bacilo de Koch. En su ausencia, por ejemplo, por haber sido eliminados médicamente, el tumor se encapsula y permanece en su lugar, sin suponer ninguna amenaza directa. Las micobacterias de la tuberculosis, siempre tenidas por malignas, no son realmente más que recolectoras de desechos, valiosos ayudantes para nuestra convalecencia.
En efecto, hubo una elevada tasa de tuberculosis pulmonar en la Alemania de posguerra, dado que mucha gente había al fin resuelto su conflicto de miedo a la muerte. Biológicamente, habían logrado escapar del gato. Ni en un solo caso se trató de una infección. ¿El cáncer de pulmón equivale, pues, a miedo a la muerte? Recordemos que no hay un único tipo de cáncer de pulmón, dado que el pulmón tiene partes diferentes que reaccionan de distintas formas a diferentes conflictos. Nuestro ejemplo se refería explícitamente a los alveolos pulmonares. Para los conductos bronquiales, la pleura o las células calciformes existen otros programas independientes que se activan y cursan de distintas formas, pero que en ningún caso se trata de procesos malignos, sino biológicamente significativos. Nunca se dan las llamadas metástasis y el denominado cáncer de pulmón nunca es causado directamente por el tabaco u otros agentes tóxicos. Solo se da por miedo de la noción biológica de miedo a la muerte, cuando se necesita la hiperfusión de los alveolos y, en contra de la visión tradicional, no existe necesidad de luchar contra este proceso. Nada nos indica aquí un error de la naturaleza que debamos reparar, como siempre se ha asumido tanto por parte de la medicina convencional como de otras medicinas alternativas. ¿Fueron el cáncer y las demás llamadas enfermedades nuestros salvavidas en el pasado? Si las 5 leyes biológicas postuladas por el Dr. Hamer son correctas, todo cuanto creíamos saber se vuelve del revés. La maldición. Cáncer. El puzzle ha sido por fin resuelto. ¿Y qué hay de el SIDA? ¿La leucemia? ¿Las parálisis? ¿La diabetes? Otro tanto. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Quienes sufren de cáncer se agarran a todo aquello que les dé una pequeña esperanza para curarse y sobrevivir. No es extraño que incluso crean en las promesas de los charlatanes. Atrapado en la secta de la muerte. Ahora un nuevo movimiento está ganando apoyo en Europa. Se autodenomina Nueva Medicina Germánica. Nueva Medicina Germánica, esperanza o charlatanería. Esta podría pasar como una teoría demencial y no captar nuestra atención de no ser por la cantidad de gente enferma que está cayendo en la trampa de sus absurdas terapias. Usted está juntando distintas cosas en un sistema confuso. Su teoría se basa en un engaño. Está loco y necesita tratamiento psiquiátrico. Este es el Dr. Hamer, quien descubrió las 5 leyes biológicas. ¿Por qué no lo verifican? Estoy preparado frente a cualquier comisión. Señor Hamer, el problema es que uno no puede dedicarse a examinar ideas tan locas y demenciales. ¿Puedo preguntarle si es usted capaz de leer? Ahórrese comentarios tan estúpidos. ¿Cómo pueden ustedes, como representantes de la medicina establecida, prevenir que la gente siga cayendo en la trampa de un psicópata y charlatán? Es un triunfo de la locura. Expertos médicos discutieron seriamente con un charlatán chiflado acerca de sus dementes teorías, tolerancia que raya en lo criminal. Vamos ahora con nuestro siguiente tema. Para. Ya tuvimos suficiente de esta notablemente objetiva e imparcial cobertura mediática. En contraste, este documental apunta a explicar de qué tratan realmente esas 5 leyes biológicas, para que cada cual pueda comprobarlas y juzgarlas. Por favor, no crea nada de lo dicho aquí a menos que lo haya examinado por sí mismo. ¿Quién sabe cómo son las cosas en realidad después de todo? El Dr. Hamer resumió las 5 leyes biológicas con el nombre Nueva Medicina y después Nueva Medicina Germánica. Las palabras Nueva Medicina no se refieren naturalmente a un nuevo remedio o cura, sino a toda una escuela de pensamiento que se extiende a todo el campo de la medicina, desde la que pueden derivarse nuevos métodos para lograr la recuperación individual de humanos y animales convalecientes. Un cambio de paradigma. Por primera vez en la historia de la medicina occidental, tan lejos como podemos rastrearla, tenemos un sistema científico completo y coherente capaz de explicar la esencia y origen de las enfermedades
Es decir, las situaciones que aún estamos acostumbrados a llamar enfermedades. De modo que básicamente, en su esencia, las 5 leyes biológicas no son una nueva aplicación o técnica. La nueva medicina es una nueva forma de concebir el origen y el curso de los programas que llamamos enfermedades, las cuales, según el conocimiento actual, son erróneamente evaluadas al no apreciar el significado de esos complejos de síntomas. Estas 5 leyes biológicas, descubiertas por el Dr. Hammer, son una visión fundamentalmente nueva de cómo opera la naturaleza, qué es la salud y qué son las enfermedades en general. Se abre un panorama totalmente nuevo, es una idea sin precedentes el que estos programas naturales, sean realmente beneficiosos para nuestra supervivencia. Para mí resulta de la mayor importancia, más allá de cualquier beneficio individual. Por eso digo que la humanidad necesitará de este conocimiento en el futuro, puesto que deja sin base al racismo o las políticas del miedo intencionadamente promovidas en medicina. Es una condición necesaria para el futuro de la humanidad. Soy consejera farmacéutica y he trabajado como periodista médica. Desde el 2000 me he encontrado repetidas veces con la nueva medicina. He tratado repetidas veces con el tema y he hablado con todo tipo de oncólogos a lo largo y ancho del país, quienes contribuyen a formar opiniones en la gente. Y lo que me confundía era que siempre que mencionaba la nueva medicina, empezaban a trabarse. Por ejemplo, pregunté al decano de una facultad de medicina, ¿qué piensa usted de la nueva medicina? Y respondió, como periodista respetable no debería meterse en cosas como esa. Cielos, eso solo aumentó mi curiosidad. El científico social Paul Watzlawick reconoce 2 tipos de cambios que pueden ocurrir dentro del proceso científico. El primer tipo se relaciona con cambios en nuestras asunciones básicas. Se da cuando nuestras creencias más básicas sobre el mundo, sobre nosotros o sobre ciertos procesos sufren un cambio fundamental. El segundo tipo se refiere a aspectos técnicos o innovaciones metodológicas, que dejan las asunciones más básicas intactas. Los cambios del primer tipo ocurren muy rara vez en la ciencia. Desde luego, quien ha dedicado muchos años de su vida a estudiar en cierto marco no aceptará con facilidad poner en duda las asunciones básicas y tesis principales sobre las que ha trabajado. Es una revolución en la medicina. No se trata simplemente de una revisión. Cómo cambiar de sitio el mobiliario de una habitación para mejorarla, que es en lo que ha consistido la mejora técnica que veíamos hasta ahora en medicina. Pero ahora, verdaderamente, cambiamos de habitación hacia otra totalmente nueva. Esto supone, de hecho, una gran revolución. En tiempos antiguos, la teoría médica descansaba sobre el demonismo. Se creía que la enfermedad era una consecuencia del pecado y podía ser prevenida o rechazada a través de un estilo de vida piadoso o luchando contra los demonios mediante el exorcismo. En base a ese dogma religioso, durante mucho tiempo estuvo prohibido diseccionar o examinar el cuerpo humano. Con la aceptación de las autopsias y el estudio de la anatomía, se dio el paso crucial que llevaría a una primera revolución en la historia de la medicina. El demonismo ciego fue abandonado en favor de una visión técnica del organismo y un conocimiento y comprensión cada vez más exactos del funcionamiento y la interacción de sus órganos. La patología humoral emergió de esta revolución, así como la homeopatía clásica o la terapia de las flores de Bach. Este es también uno de los pilares de la medicina contemporánea.
El organismo es concebido como un mero sistema mecánico y bioquímico, y los defectos técnicos, desequilibrios, bloqueos son las causas de la enfermedad. El microscopio preparó el camino a descubrimientos posteriores. Cosas que de otra forma eran invisibles para el ojo humano pudieron ahora ser observadas. Y esto dio lugar a una escuela de pensamiento atomista en la medicina, que rastreaba las causas de la enfermedad apuntando siempre hacia unidades cada vez menores. Desde entonces se hizo responsables a microorganismos, genes y mutaciones celulares, por ejemplo. La oncología contemporánea y la inmunología emergieron de acuerdo a este patrón. En 1981, el médico alemán Dr. Rick Gierhammer estableció los fundamentos para una tercera revolución de la medicina. Desde entonces está claro que siempre hemos tenido una comprensión errónea de la enfermedad, cuando en su lugar existen ciertos procedimientos biológicos especiales con un sentido. Volveremos a ello más adelante. Estas 5 leyes biológicas representan la tercera revolución de la medicina, un cambio de paradigma en el cual nada será ya considerado como benigno o maligno, sino solo eficiente desde la perspectiva de la naturaleza. Estamos muy acostumbrados a que solo a personas cualificadas, con alto rango en la jerarquía académica, se les permite hablar de asuntos médicos. Pero si el Dr. Hammer está en lo cierto, entonces, básicamente, los estudios de medicina deben de ser revisados. Para ser sincera, cuando oí de ello por primera vez pensé, esta gente está chiflada. Después comencé a probarlo por mí misma en todos mis pacientes y tuve que admitir que era correcto. Esto significa que cualquiera puede verificar esto por sí mismo. No hay necesidad de creer en las titulaciones que fueron creadas para sustituir a la verificación del conocimiento por cada persona. Lo que el Dr. Hammer dice, o yo digo, o cualquier otro, puede ser revisado y comprobarse si es una realidad biológica. Estas leyes naturales no son estimaciones probabilísticas. Por lo que hemos visto hasta ahora, se trata de afirmaciones que, por su misma estructura sintáctica y contenido, están sujetas a ser refutadas. De modo que no tenemos afirmaciones como con una probabilidad del 90% esta es la causa, sino que la regla es exacta. O se cumple exactamente, o si existe un solo caso donde no se cumple, eso refuta todo el sistema. Sin embargo, la ciencia médica está obviamente satisfecha con el hallazgo de correlaciones estadísticas. El 30% de entre todos quienes padecen úlceras gástricas porta el microorganismo Helicobacter pylori. La conclusión derivada es que el Helicobacter pylori es la causa de las úlceras gástricas. El hecho de que solo un 30% de los pacientes porten la bacteria no es ni siquiera mencionado. Esto fue premiado con el Nobel en 2005. Tenemos dos variables que se correlacionan y tenemos una medida de lo significativa que es esta correlación. Pero esto no significa que si una de las dos variables es observada, la otra deba ser esperada con total certeza. En esta misma línea, el Premio Nobel de 2008 fue concedido por el descubrimiento de la correlación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervical o cáncer de cuello de útero. Sin embargo, casi todas las mujeres portan ese virus, mientras que el cáncer de cuello de útero es una condición ginecológica bastante rara. Esto es lo que encuentro notable, que ya no dependemos más de afirmaciones hipotéticas que permiten excepciones, sino que disponemos de afirmaciones concluyentes, que reflejan relaciones causales. Puesto que convertimos a los médicos en comerciantes, los obligamos a que se las sepan todas como comerciantes. Bernard Shaw. Esto aún es verdad en el proceso de autorización de nuevos medicamentos y terapias. La siguiente parábola está tomada del libro del Dr. Peter Yoda, Revelation of a Medical Insider. Demostraré con un ejemplo, algo drástico, cómo se conducen los estudios. Supongamos que soy un vendedor de calcetines que quiere entrar en los pacientes de cáncer. Dispondría entonces que el estudio se realizase del siguiente modo. Se revisaría el color de los calcetines de todos los hombres con cáncer de próstata. Fuera cual fuese el resultado, en cualquier caso, un grupo mostraría mejores tasas de supervivencia que otros.
Supongamos que sobrevive el 6% del grupo de calcetines azules frente al 4% de los demás grupos. Imprimiría entonces publicidad en lustrosos folletos para repartirlos a los doctores en un lujoso hotel, afirmando que los calcetines azules aumentan la esperanza de vida en un 50%. Solo después necesitaremos un científico que explique por qué aquellos que visten calcetines azules viven más. Una posible explicación podría ser que esos calcetines emiten ondas de luz con una frecuencia de 400 a 500 nanómetros. Y los estudios más recientes en Estados Unidos, siempre una buena frase, han mostrado que las células de cáncer de próstata podrían ser destruidas más rápidamente cuando se exponen a esta frecuencia en un laboratorio. Asegúrese de incluir esta afirmación. Estos estudios requieren aún más investigación, pero los primeros resultados son tan prometedores que debemos confiar en tener listos unos calcetines anticáncer optimizados en 3 o 4 años. El punto crucial es que ni los datos ni las conclusiones han sido manipuladas. Todo lo que se ha dicho es verdad. Pronto, la pregunta no será si los calcetines pueden ayudar, sino cuáles son más eficaces. Llegará el día en que todos estén convencidos. Si hay alguna esperanza para sobrevivir al cáncer, es solo con calcetines. Es un argumento circular. El cáncer es maligno y letal. La única esperanza procede de la quimioterapia. Analizar si la quimioterapia tiene realmente algún beneficio en absoluto es impensable, pues es la única salvación del paciente. Así que por razones éticas no puede realizarse ningún estudio en pacientes sin ningún tipo de calcetines, dado que son la única oportunidad de sobrevivir y esta no puede negarse. El mismo razonamiento es empleado en relación a la quimioterapia. Con cualquier medicamento o terapia, el procedimiento es el mismo que en el ejemplo de los calcetines. La mortalidad debida a los calcetines, quimioterapia, nunca es estudiada. En nuestros días, Lázaro no podría resucitar. Hasta ese punto ha progresado la medicina. Mario Marenco. El avance triunfal de la quimioterapia solo ha podido ocurrir en base a un malentendido. La mayoría de los cánceres consisten en grandes hinchazones que se producen en el inicio de la fase vagotónica de reparación. Debido a la simpaticotonía inducida por los tóxicos químicos, esta hinchazón remite, lo que crea la ilusión engañosa de un efecto curativo. Esto se hará más claro en el curso de este documental. En 2004, la revista alemana Der Spiegel publicó un artículo sobre quimioterapia, titulado Tratamiento tóxico sin efecto, donde presentaban investigaciones que mostraban que no había una mejora de la salud, pero que la cura tóxica se ha convertido en dogma médico. Se plantea la pregunta, ¿qué evidencia existe de que los pacientes vivan más gracias a la quimioterapia? Un estudio comparativo concluyente nunca ha sido llevado a cabo. En todos los estudios clínicos, los desarrolladores farmacéuticos comparan solo los nuevos y viejos citotóxicos entre sí. Nunca hay un grupo de control sin tratamiento. Para obtener un permiso es suficiente demostrar que cierto número cuidadosamente seleccionado de probandos han obtenido un ostensible beneficio estadístico en comparación a un citotóxico convencional. También se cita el trabajo del epidemiólogo de la Universidad de Heidelberg, Ulrich Abel, quien expresa sus dudas sobre el beneficio de la quimioterapia. El profesor Abel, experto en bioestadística de la Universidad de Heidelberg, una entidad puntera en la investigación alemana sobre cáncer, concluye que para todos los tipos de cáncer, la mortalidad es de alrededor del 90%. Es decir, de cada 100 personas que se someten a tratamientos convencionales de cáncer, 90 morirían a lo largo de los 5 años siguientes. La Corte Federal de Alemania, en una decisión que tengo ante mí, establece que la terapia convencional de cáncer no está cualificada como científica. Se trata de una enfermedad cuyo origen y curso no conocen y cuyo curso no son capaces de modificar de una forma verificable, de acuerdo a la Corte Federal. Respecto al éxito de las terapias convencionales, no hay virtualmente ninguna indicación de su eficacia. El Dr. Hammer trató pacientes en Austria, en la ciudad de Burgos, donde mantuvo un centro. Los archivos de los pacientes fueron confiscados recientemente por investigadores criminalísticos. En 8 o 9 años, hubo allí entre 6 y 7.000 pacientes.
Todos ellos fueron rastreados por los investigadores austríacos. Los oficiales de policía encontraron con vida 5.000 de los 6.000 pacientes listados en los archivos. Una inestimable apreciación del trabajo del Dr. Hammer, pues entre el 70 y el 80% de los pacientes sobrevivían aún muchos años después. Semejantes números sencillamente no son alcanzados mediante los tratamientos convencionales de cáncer. Der Spiegel cita al exdirector de ginecología de un hospital universitario. Debería preocuparnos que un creciente número de médicos declaren: yo mismo no permitiría que se me administrara esta terapia. Cuando el cáncer remite por sí mismo, el caso es descartado conjeturando un mal diagnóstico, porque es un dogma inamovible que el cáncer no pueda remitir, puesto que de otro modo las teorías subyacentes no podrían sostenerse. Esto es, si una enfermedad maligna súbitamente desaparece y el paciente sobrevive sorprendentemente y en contra de toda expectativa, esto es calificado por la medicina establecida como una mística remisión espontánea, o bien el diagnóstico inicial es corregido. Así que cuando alguien se curó realmente o el cáncer ha desaparecido de pronto, será seguramente cuestionado si el diagnóstico fue el correcto. De modo que al final se dirá, existía una sospecha de cáncer. En último término, la medicina establecida también trata de comunicar que el cáncer puede ser a veces curado y publican esos estudios diciendo que después de 5 años hay supervivientes. Cuentan como remisión espontánea o remisión mágica. Y no creen que realmente se pueda curar. Más bien piensan, ok, tienes que tomar quimio ahora para que puedas tener una oportunidad. Esa es su forma de pensar. El microscopio electrónico amplía cualquier número de veces al linfocito T solo para ampliar nuestra ignorancia sobre la célula en la misma medida. Igual que con los calcetines, hay gente cuyo negocio es vender quimioterapia y están impacientes por crear demanda para ella. La demanda es creada mediante la publicidad, pero este tipo de publicidad difiere de la que estamos acostumbrados en que no indica ni su propio carácter comercial ni quién se beneficia de ella. Como en casi cualquier publicidad, se explotan los miedos comunes, pero de un modo mucho más abierto que en los anuncios de detergentes. Los chequeos preventivos son otra gran promoción. Cuanto más miedo tenga la gente y más alivio crea encontrar a ese miedo mediante un chequeo preventivo, mejor se venderán. Y servirán al mismo tiempo como operación de búsqueda de nuevos pacientes o compradores de otros tratamientos que buscan ser vendidos. La demanda es creada alimentando un terrible miedo y presentando un supuesto remedio. ¿Tú también te sientes bien? Aún así, podrías tener cáncer en el intestino grueso. Solo puede sentirse cuando es demasiado tarde. Pero si se detecta a tiempo, es 100% curable. Sométete como yo a una revisión del intestino grueso. Te sentirás mejor después, Verónica Poz. Firmado por varios VIPs, los cuales resulta que dijeron exactamente las mismas palabras y son cuidadosamente elegidos para tener un modelo para servir de modelo a cada clase de clientes potenciales. De modo que las auténticas intenciones son disfrazadas con retórica humanitaria y nadie llega a preguntarse quién financia este increíblemente caro anuncio. Lo que a la postre está detrás de toda resistencia a las innovaciones médicas es el hecho de que cientos de miles de personas se ganan la vida con enfermedades pretendidamente incurables, pues el egoísmo comercial domina sobre cualquier idea humanitaria. El dinero puede fluir solo mientras el cáncer se pinte como una enfermedad maligna y necesariamente letal. Un solo paciente convencido de la quimioterapia supone cientos de miles de euros. Los médicos son incluso obligados a ofrecer la quimioterapia bajo amenaza de perder su licencia. La medicina establecida mantiene la visión de que cualquier enfermedad, por ejemplo cáncer, se extiende por nuestro cuerpo como una bestia salvaje, multiplicándose, constituyendo un proceso autónomo.
Esto puede funcionar como profecía autorrealizada para el paciente. Esto es debido a que tenemos diferentes programas biológicos que pueden reaccionar simplemente a nuestra imaginación cuando pensamos que algo va mal en nuestro interior, que algo nos ataca. Por ejemplo, el peritoneo, que puede reaccionar solo ante el miedo de un diagnóstico o pronóstico, dando lugar a un nuevo proceso, que entonces confirma lo que se había dicho. Y por supuesto, necesitamos entender que cualquier clase de diagnóstico, tal y como se realiza hoy en medicina, equivale a un vistazo de un momento determinado. De modo que con una tomografía abdominal o midiendo ciertos valores en sangre, solo tengo una fotografía de ese preciso instante en el que hice el examen. No puedo decir qué ocurría 10 minutos antes, ni qué habrá allí 10 minutos después. En la medicina convencional se cree que si hay un proceso canceroso, continuará creciendo y que continuará procediendo de ese modo. Y si aparece un paciente que tuvo un proceso canceroso que ha desaparecido o no es ya visible, se cuenta como uno de los pocos casos de remisión espontánea, a los que no se le da mayor explicación. De hecho, olvidamos que todas esas estadísticas, esas experiencias, son realizadas dentro del hospital. Esto significa que todos esos números, esas estadísticas que tenemos, que indican cuántos casos se dan y el curso de distintas enfermedades, todas son solo documentación de lo logrado dentro de la medicina convencional. Lo que no sabemos es qué está pasando con la gente que ni siquiera visita a los médicos cuando tienen ciertos síntomas. Eso no es registrado, de modo que hay una gran área en la que no sabemos qué está pasando. Por eso no podemos decir con seguridad qué está pasando en general, qué está pasando ahí, basándonos en el conocimiento de la medicina establecida. Basándonos en las 5 leyes biológicas de la naturaleza, tenemos un pronóstico muy preciso, un muy preciso conocimiento de lo que está pasando. ¿Cuál será el próximo paso en el proceso que atraviesa este tejido? Se ignora el hecho de que se puede vivir una larga vida sin revisiones preventivas, incluso con múltiples cánceres, y morir naturalmente a una avanzada edad. En general, el hecho de que las llamadas enfermedades puedan desaparecer sin intervención médica es impensable en nuestra cultura. En febrero de 2009 conocimos a Christoph Buch, que había tenido un cáncer de testículo y pudo superarlo sin ninguna intervención médica. Fue capaz de identificar cada etapa de su proceso a la luz de las 5 leyes biológicas. Había observado un endurecimiento en mi testículo derecho. Sientes como si todos tus pantalones fueran demasiado apretados. De pronto tuve miedo. Fui a ver a un urólogo en Stuttgart. La primera revisión fue, por supuesto, alarmante. De modo que encargó un examen de ultrasonido. Dijo que con un 95% de certeza era un tumor testicular maligno. Tienes cáncer. Esto fue espantoso al principio. De pronto me vino a la mente que unos meses antes había leído algo en Internet acerca de la nueva medicina. Y lo que era interesante es que el Dr. Hammer también había tenido un cáncer testicular. Y tras observar ese cáncer en sí mismo, dedujo un vínculo con la muerte de su hijo. Este programa específico sirve para el propósito biológico de aumentar la fertilidad, con objeto de compensar la pérdida de un ser querido engendrando nueva descendencia. Desde luego, nuestra naturaleza biológica no tiene en cuenta los valores morales civilizados que nos prohíben el simple reemplazo de un fallecido por algún otro. Aquí todo trata de la supervivencia de las especies. Vemos de nuevo que este cáncer no tiene nada de maligno, perjudicial o erróneo. Comparé mi situación con la teoría que él concluyó después. Esto es, que el cáncer de testículo es producido por una experiencia de pérdida. Fue fácil para mí determinar el conflicto en mi caso. Supe cuál fue mi conflicto inmediatamente. Y supe que ya estaba resuelto. Y mi situación coincidía con la que el Dr. Hammer presentaba en sus publicaciones, como el inicio de la fase de curación. El tumor de testículo no es de la clase usual de tumor en que uno pensaría, creciendo como una masa compacta. Durante la fase activa del conflicto, produce pérdida de tejido, es decir,
disminución celular. Cuando el conflicto ya ha sido resuelto, esta pérdida celular cesa y comienza la fase de curación, que restituye esa carencia. Y en este proceso aparece la hinchazón, cuyo síntoma es un testículo agrandado y endurecido. El proceso completo estaba acabado en diciembre. ¿Qué deja al médico sin pan? A. Nuestra salud. B. Nuestra muerte. Luego, para vivir, debe mantenernos siempre vacilando entre ambas. Eugene Ruth. Los pacientes sanos o muertos no son una fuente de ingresos, solo los que se estaban sometiendo a alguna terapia. Y mantenerlos en un estado que aparentemente hace necesaria la medicación provee a las compañías farmacéuticas de una fiable fuente de ingresos. Por esta razón, muchas drogas tienen un efecto homeostático. Significa que el organismo detiene la producción de ciertas sustancias mientras éstas son introducidas externamente. Así, la insulina, como muchas otras sustancias, garantiza un negocio rentable, pues los pacientes creen que su supervivencia depende únicamente de ella, mientras que de hecho se han vuelto adictos. Trabajando como consejera farmacéutica, tienes un pie en la cárcel a cada momento. Y, por supuesto, la investigación médica en las universidades es financiada por la industria farmacéutica. En Alemania, esto es especialmente grave. Es ampliamente conocido ahora que los instructores en los seminarios de entrenamiento para médicos reciben su paga de las compañías farmacéuticas. Como promotora de una empresa, tienes interés en asegurarte de que los nombres de los productos que promocionas son mencionados en los seminarios. De eso es de lo que va. Y se pagan salarios fabulosos por una conferencia. Como es ampliamente conocido, las revistas, ya sean informativas o prensa amarilla, viven de la publicidad. Las revistas informativas no son más que prensa amarilla, básicamente. Y cuando, por ejemplo, la sección de salud de Focus Online ha sido por un tiempo patrocinada por Exal, está claro lo que escribirán allí. Hoy en día los tratamientos médicos son contra gérmenes y virus. Los antiguos trataban de expulsar el espíritu maligno o el diablo que había tomado posesión del cuerpo. Ambos estaban dirigidos contra enemigos inexistentes. El actual resultado es una guerra contra nuestro propio cuerpo y su destrucción cuando se busca su mejoría. Una presuposición común en todas las revoluciones médicas del pasado era concebir la naturaleza como arbitraria, maligna, errónea. O bien la enfermedad se consideraba un castigo por los pecados humanos, o la consecuencia de un nebuloso defecto o abundancia, o como la consecuencia de la invasión sufrida por parte de otra especie, o incluso un ataque del organismo sobre sí mismo. Siempre se trata de la naturaleza actuando contra nosotros. Bajo ningún concepto, esta nueva medicina supone otra especie de alternativa, extraídas del fondo común a las anteriores alternativas. La nueva medicina nos da una nueva perspectiva fundamental. Antes de nada, no cambia lo que estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo. No importa que tomemos glóbulos, minerales, antibióticos, citostáticos u otras sustancias. En cada uno de estos casos, la teoría subyacente deriva su significación del motivo que existe para su aplicación. El cambio en las concepciones que conllevan las 5 leyes biológicas no significa que lo que haríamos sería introducir nuevos productos o nuevas técnicas para luchar, sino que la cuestión que se plantea es: ¿existe realmente esta guerra en nuestro organismo? ¿Realmente surgió alguna enfermedad alguna vez de esta hipotética guerra? Por ejemplo, tanto el uso de antibióticos para la lucha contra las bacterias como la ingesta de vitaminas para fortalecer el sistema inmune se basan en la misma visión del mundo.
la del organismo en guerra. Todos los instrumentos terapéuticos a nuestra disposición, como masaje, osteopatía, cirugía o métodos de examen desarrollados mediante la técnica, son ahora aplicados sensatamente en el contexto de un nuevo conocimiento. El presidente del comité científico de nuestra organización, ALBA, Danilo Toneguzzi, un comité compuesto ahora por 19 doctores en medicina, dice: hoy, nuevamente, los médicos podemos sentir placer en nuestro trabajo. En principio, la nueva medicina es la comprensión básica de la terapéutica. Nos dice lo que es la salud en general y cómo podemos alcanzarla. Y en esto consiste el placer que sienten de nuevo esos doctores gracias a esta teoría precisa. En cada época, el dogma imperante fue considerado como una verdad indudable e indisputable. Lo que hoy consideramos indisputable y normal, en otros tiempos era algo impensable. Y quizás algo que hoy consideramos impensable sea la base para la ciencia del mañana. Y tal como Andreas Vesalius se posicionó firmemente contra el tabú eclesiástico y promovió la disección del cuerpo humano, hoy la gente demanda firmemente un replanteamiento fundamental de la medicina, y son combatidos y ridiculizados con el mismo empeño. Se cree fervorosamente que ya conocemos todo lo que podemos conocer, como si la ciencia actual hubiera ido más allá que nunca antes. Un editor científico, un físico, el doctor Frank Hockman, que aún escribe para la revista Stern, allá por el 92 o 93 me pagó por acudir a cierta conferencia disidente sobre el SIDA en Zúrich y para escribir un artículo sobre ello. Este nunca se publicó. Más tarde lo encontré de nuevo en persona y le pregunté: ¿por qué no sacaste eso? Y dijo: aún no es el momento para eso. Tenemos el contrato de Magic Johnson. Aún no es el momento. Al señor Bestzer, un funcionario de la Agencia de Medio Ambiente alemana, le comenté algo sobre la teoría de la infección en relación a una pandemia de gripe. Y me dijo: no, si tuvieras razón, deberíamos reescribir la ciencia biológica al completo. ¿Y cómo podríamos hacer eso? La reestructuración económica que seguiría de aceptarse la nueva medicina a corto plazo supone una enorme amenaza para muchos de nosotros, pero si la aceptamos de buena gana, habría una gran oportunidad en la creación de muchos nuevos trabajos y de nuevas ramas industriales, y sobre todo de ramas industriales no centralizadas. Un nuevo fallo, ¿por qué? El antiguo ministro de Salud alemán, Horst Schäfer, lo experimentó. Hoy admite que no puede hacer frente a los grupos de presión farmacéuticos. ¿Significa eso que la industria farmacéutica es más poderosa que los políticos y que os visteis forzados a retiraros? Sí. De modo que en los últimos 30 años y hasta ahora ha sido imposible realizar cambios estructurales razonables en el sistema de salud alemán debido a la resistencia de tales grupos de presión. La industria farmacéutica triunfó, ejerciendo una presión masiva. Solo puedo constatar el hecho de que está funcionando así, y muy eficientemente. Pero es inaceptable que la industria sea más poderosa que los legisladores. Y al final los políticos deben decir: de aquí no pasa. Sí, no podría estar en desacuerdo contigo. La investigación farmacéutica es uno de los pilares de lo que llamamos la base de la alta tecnología alemana. Y llegados aquí, me gustaría recordar que la industria farmacéutica depende en gran medida de condiciones de inversión estables a largo plazo. Por ejemplo, de la protección de la propiedad intelectual en la ley de patentes mediante regulaciones razonables y judicialmente legítimas,
El desarrollo de un agente farmacéutico nuevo requiere una financiación media de 800 millones de euros y requiere un tiempo medio de 10 años. De ahí se sigue que, al menos que tras el desarrollo y producción de tal nuevo agente haya buenas posibilidades de recuperar lo que ha sido invertido, ninguna investigación continuará en Alemania o en Europa. Y he aquí lo que quiero establecer en mi gobierno. Estamos deseosos de que Alemania no sea solo una base para la producción, sino también para la investigación farmacéutica. La investigación es la mejor medicina. Es lo que se dice en la campaña actual de la Asociación Industrial para la Investigación Farmacéutica. Y creo que este eslogan está bien elegido. Esta investigación farmacéutica encaja en la estrategia del Gobierno federal para alta tecnología. La quinta ley biológica. Así como el ratón podría escapar del gato solo gracias al programa especial de las células de los alveolos pulmonares, habrá una cierta situación en que sea necesario cada uno de aquellos programas especiales para la supervivencia de un sujeto. El Dr. Hammer definió estos procesos que antes se veían deformados cuando se presentaban como enfermedad, como programas especiales con sentido biológico comprensibles desde la filogenia, o SBS. La característica de ser comprensible desde la filogenia es también muy importante. La quinta ley de la naturaleza supone cuestionar nuestras creencias actuales al respecto. Difícil de entender. La quinta ley de la naturaleza es la comprensión de cada enfermedad o dolencia en tanto que un programa de la naturaleza con sentido biológico. Y aunque suena fácil, es duro de entender y de integrar. Y es debido a que de pronto la enfermedad que nos ha hecho sufrir, que ha creado síntomas y que incluso lleva a la muerte, se convierte en una reacción con sentido de la naturaleza. Y esto parece estar en contradicción con lo que vemos. Lo que no entendemos es que esas reacciones de la naturaleza están diseñadas para una forma de vida natural, no cultural. Y la mayoría de nuestra sociedad no lo permite, vive de forma muy antinatural. Y al no vivir comportándonos respecto a nuestro código biológico, tales reacciones de la naturaleza son mucho más numerosas y más fuertes de lo que serían en estado salvaje. Y esto conduce a que todos aquellos síntomas que derivan de esas reacciones sean también más numerosas y fuertes de lo que serían en la naturaleza. Y esto es lo que llamamos enfermedad. Por ejemplo, el conflicto de inanición. Si un animal en estado salvaje experimenta dicho conflicto, siempre estará relacionado a una situación real de inanición. Lo que significa que, por ejemplo, un impala en estado salvaje no encuentra ya lo que comer y se da cuenta de repente o ya no hay nada que comer, peligra de inanición. A partir de ese momento existe una alteración en el tejido del hígado. Las células cambian e incrementan su función. Produce más enzimas y permite una mejor acumulación de glucógeno. Todo tipo de hierba, cualquier alimento, será usado con más eficiencia para tener mayor posibilidad de sobrevivir. A la vez, el tejido del hígado comienza a crecer. Ahora bien, ¿cuánto tiempo cree que podrá un impala vivir en estado salvaje sin encontrar comida? Si suponemos que serán 6 o 7 semanas, significa que durante ese tiempo, este animal no encuentra nueva comida y morirá de inanición. Si encontramos muerto al impala y lo abrimos para examinar su hígado, ¿qué veremos? Bien, quizás veamos un crecimiento del hígado y quizá solo lo encontremos un poco mayor. Lo que es seguro es que ahí no habrá nada que podamos llamar cáncer. Así, el cambio en el tejido del hígado, tal como lo prevé la naturaleza, no se da para crear un enorme tumor. Y más amenazante para la vida que el problema al que se enfrentaba el organismo. Es para aumentar las oportunidades de sobrevivir del animal en el lapso de tiempo que la naturaleza permite para este programa biológico. Ahora bien, un ser humano puede experimentar un conflicto de inanición según otra situación. Quizás por falta de dinero, quizás por falta de soporte financiero.
sonstige existenzielle Schwierigkeiten habe, eben meistens wirtschaftlicher Art. La gran diferencia es que si te falta dinero, si estás en la ruina, no morirás de inanición en 6 o 7 semanas. Puedes mantener este programa funcionando durante meses e incluso años. Y si has experimentado ese conflicto de inanición debido a la falta de soporte financiero, el tejido del hígado se mantendrá en crecimiento, seguirá en el proceso igual que si estuviera en una situación real de inanición. Y en un enorme periodo de tiempo podría haber un gran crecimiento de un tumor. Y además, desde el inicio de este programa biológico, vemos que hay crecimiento, aumento del tejido del hígado. Ahora bien, para un ser vivo biológico existe un periodo limitado para la solución de este problema. Mientras el impala muere en 6 o 7 semanas y no encuentra nada que comer, el ser humano puede vivir durante meses o años la situación de sentirse en privación sin soporte financiero. Así que el proceso en el tejido puede durar y durar. La naturaleza no intenta crear un enorme crecimiento tumoral en tal situación. La naturaleza lo que intenta es cambiar, mejorar la situación aumentando la función orgánica. Pero debido al hecho de que un ser humano no morirá, por ejemplo, debido a la falta de apoyo financiero, podemos continuar con el proceso en aumento hasta que éste alcanza unas dimensiones enormes, que es lo que entonces es llamado enfermedad cancerosa. Así podemos decir básicamente que lo que hoy llamamos enfermedad no ha sido previsto así por la naturaleza. Solo ha sido creado por nuestra vida abiológica y nuestro modo de vivir, que crea enormes periodos temporales para esos programas biológicos hasta que encontramos o no una solución. Pero ningún animal vive en la selva durante meses con puro miedo a la muerte. Echemos un vistazo al conflicto de miedo a la muerte. La situación en la que un animal en estado salvaje podría experimentar este conflicto de miedo a la muerte se daría cuando se enfrente a un depredador u otra situación que amenace su vida. Naturalmente, esta situación de miedo a la muerte para un ser en estado salvaje podría mantenerse unos minutos, quizás segundos. Pero tras ese periodo habrá una resolución. O bien el animal escapará con éxito o será devorado por el depredador. Si eres un ser humano diagnosticado con una enfermedad maligna por un doctor en quien confías y el médico te dice que es cáncer, esa cosa está viviendo en tu interior como un depredador devorándote desde dentro. Pues de modo similar es como se explica y describe a la gente el cáncer. ¿Cómo puedes huir de este depredador? ¿Cómo puedes escapar de esa situación? No puedes. Y el programa biológico, si experimentas este conflicto de miedo a la muerte, continuará activo y continuará creciendo. Y después de un tiempo serás diagnosticado con metástasis pulmonar, debido a este conflicto de miedo a la muerte y a esa situación de la que no puedes escapar. Así que ahora podemos entender que nuestro sistema de creencia, nuestra forma de interpretar o creer lo que nos dicen los demás, es lo que nos lleva a activar programas biológicos de los que no podemos escapar. Y a esas situaciones que crean grandes alteraciones orgánicas, graves enfermedades que necesitan intervención. La quinta ley biológica nos dice que estos procesos tienen un sentido, e incluso si el proceso orgánico es peligroso y necesita ser tratado, tiene un sentido y una finalidad desde la biología. Trata de ayudarnos a nivel fisiológico para continuar buscando y encontrar una solución. Dado que todos los programas biológicos cursan en los 3 niveles, psique, cerebro y órganos simultáneamente, desde la quinta ley biológica podemos entender que no hay tal cosa como fallos, accidentes o una naturaleza maligna en los procesos orgánicos. Para todos los expertos, en los anteriores enfoques médicos, la enfermedad supone solo un hecho fatídico, un ataque enemigo o un fallo técnico de la naturaleza, y esta visión nos convierte en víctimas. ¿Por qué no hay malignidad en la naturaleza? La idea de células cancerosas malignas diseminándose y produciendo tumores secundarios en otros lugares solo se funda y sostiene en libros de medicina y anticuados. Y respecto a la teoría de las metástasis, si la analizamos en detalle, deberían observarse numerosas eventualidades para apoyar esa teoría. Deberíamos observar exactamente la separación de una célula cancerosa del tumor primario, su migración a través de la sangre o la linfa, su fijación a otro órgano, su infiltración dentro de ese órgano. De hecho, aparte de la posibilidad de encontrar cualquier número de células cancerosas en la sangre, el resto de los procesos hipotetizados ni son verificables ni responden a preguntas como ¿por qué las metástasis no se fijan a órganos vecinos como las paredes de los vasos sanguíneos?
A continuación, se explicará por qué sí se dan, después de todo, múltiples tumores en un solo organismo. La naturaleza no tiene sentido del humor, es siempre verdadera, siempre solemne, siempre estricta, es siempre correcta y todos los errores y fallos son aquellos que cometen los seres humanos. Goethe. La primera ley biológica. Dice que toda alteración fisiológica que no es producida por un veneno, una herida o un estado carencial es resultado de un conflicto biológico que se inicia en la psique con un DHS, síndrome de Dirkhammer, definido por el Dr. Hammer. Cada uno de los programas especiales que solíamos llamar enfermedad solo comenzarán cuando percibamos un conflicto con nuestras necesidades biológicas. Ejemplos de conflictos biológicos son la carencia acuciante de alimento, sentir que no podemos cumplir nuestras necesidades sexuales, o, como en nuestro ejemplo inicial del ratón, cuando nos enfrentamos a una amenaza mortal. Podría muy bien tratarse de situaciones visiblemente dramáticas para un observador externo, como la muerte inesperada de un familiar. Pero también podría ser una simple palabra en una discusión que te hiere y que no esperas. Por ejemplo, una grave acusación. Las posibilidades a la hora de sentir un conflicto biológico son tan variadas como lo son las interpretaciones y sentimientos humanos ante algún evento, de modo que es sencillamente imposible enumerarlas. ¿Ve usted una relación entre la muerte de su hijo y su cáncer de testículo? No solo veo una relación, sino que la he comprobado con precisión en más de 600 casos. Hay siempre una relación exacta y todos mis colegas están alborotados porque llamo a esto una ley. Pero en cada uno de los casos, cuando los hallazgos histológicos son exactos, puede comprobarse esta relación. El Dr. Hammer nombró la experiencia psíquica del conflicto biológico como síndrome de Dirkhammer, DHS, siglas en alemán, en honor a su hijo Dirk, después de cuya muerte desarrolló un cáncer de testículo, lo que le abrió los ojos para descubrir la primera ley biológica. El Dr. Hammer se sometió a cirugía para extirpar su cáncer, lo que muchos tratan de usar en su contra, ignorando que eso sucedió antes de sus investigaciones y descubrimientos. Eso no es justo, y él mismo enfatiza que no lo hubiera hecho si hubiera sabido lo que descubrió después. La primera ley biológica consta de 3 criterios. El primer criterio especifica las 3 condiciones del DHS, que son las condiciones necesarias para que un programa biológico especial tenga lugar. El conflicto debe ser agudo y dramático. Sorprende a la persona desprevenida, con la guardia baja. Y es vivido en soledad, es decir, no hay apoyo o comprensión por parte de otros. O no había nadie con quien hablar sobre el problema. De ningún modo, situaciones similares tienen necesariamente que producir los mismos síntomas. Imaginemos 5 personas que van a su trabajo una mañana y son informados allí de que han perdido su empleo. Y cada una de estas 5 personas concibe la situación de forma distinta. ¿Qué ocurre? El señor A ve su trabajo principalmente como la fuente de ingresos para su vida, lo que le da el pan de cada día. El cierre de su empresa es para él un trauma agudo y dramático, pues su sustento diario está en peligro. Lo vive en aislamiento, pues vive solo y no puede compartir su carga con nadie. La situación ha sido inesperada para él. Sufre un conflicto biológico con el contenido de miedo a la inanición. Así, el señor A desarrolla una hiperfunción hepática, con la consecuente proliferación celular si el conflicto permanece activo por un periodo extenso. Tan pronto como encuentre una nueva fuente de ingresos, el cáncer será automáticamente descompuesto. La hiperfunción y el tumor en el hígado le ayudan a extraer más nutrientes de una pequeña cantidad de comida. El señor B está entre la más alta jerarquía de la empresa, a la que ve como una fuente de importancia personal. Es donde él decide y dirige. En términos biológicos, es su territorio. El cierre de la empresa es un shock agudo y dramático para él, pues toda su autoridad ha desaparecido de pronto. Sin su puesto en la empresa, es un don nadie. Además, vive la situación en aislamiento, pues nadie que no haya vivido su experiencia puede entender y compartir sus sentimientos. El cierre en este caso fue además inesperado.
Sufre un conflicto biológico de pérdida de territorio. Sus arterias coronarias se ensanchan y pueden llegar a sentir pinchazos dolorosos en el pecho. Esto le provee mejor oxigenación del corazón y con ello más energía para recuperar el territorio. Tras la resolución del conflicto, desarrollará bradiarritmia, un tipo particular de afección cardíaca. Puede dar lugar a un infarto. El señor C siempre se identificó con la empresa, mostrándose orgulloso cuando era próspera y perdiendo autoestima en los tiempos de crisis. El súbito cierre de la empresa cae sobre él como una devastadora derrota, en especial porque no había sido informado a tiempo. Sufre un conflicto de desvalorización central. Soy un perdedor. El señor C experimenta disminución celular en la columna vertebral. Tras resolver el conflicto, comenzará la restitución en las vértebras o discos intervertebrales, causándole dolor de espalda por un tiempo. El señor D ve ese trabajo como mera fuente de ingresos extra. Su gran familia le mantiene. Para él, su territorio no es su lugar de trabajo, sino más bien su vida familiar. Así pues, el cierre de la empresa no es un trauma agudo o dramático para él. Aun siendo vivido en soledad e inesperado, no sufre ningún conflicto, pues el aspecto de grave o dramático no está presente. Para el señor D, ningún programa especial necesita activarse. El señor E es realmente el caso estándar. Sufre 3 conflictos al mismo tiempo, pues siente todas las vivencias explicadas como dramáticas y graves para él, por lo que desarrolla los síntomas de A, B y C. Vemos con este ejemplo que distintas personas pueden valorar de un modo completamente distinto la misma situación. Pueden sufrir diferentes conflictos o pueden no sufrir ninguno en absoluto. El enfoque terapéutico en cada caso debe estar basado en cada contexto individual específico. Desde luego, esas solo eran 3 posibilidades de interpretar la situación. Miedo a la inanición, pérdida del territorio y autodevaluación. Pero hay un incontable número de otras interpretaciones posibles. Es un asunto enteramente personal. No hay una regla general. Por ejemplo, la liberación de adrenalina es obligatoria en cualquier conflicto. Esto supone una hiperfunción de la glándula adrenal. Es decir, hay muchos programas que comienzan ante cualquier conflicto porque son siempre eficaces. Es algo sabido por todo el mundo. Cuando experimentamos cualquier pequeño conflicto, la frecuencia cardíaca se incrementa inmediatamente. Esto también es un programa especial. Así que no se dispara un solo programa por cada conflicto, sino que siempre hay varios. El segundo criterio determina qué programa especial en concreto será activado en cada clase de vivencia o qué tipo de interpretación de una situación es necesaria para activar cada programa. Desde luego, esto tiene que ver, entre otras cosas, con el papel de cada órgano en concreto, que será el que debe actuar con más eficacia bajo el programa especial. En algunos órganos esta conexión es obvia. El hígado intensifica su función en un conflicto de nutrición. La vejiga está implicada en el marcaje del territorio propio. O bien, en el caso de la piel, los conflictos tienen que ver con sentir, tocar, mantener el contacto con otros, pero no es tan obvio para todos los órganos. Hace un momento hemos puesto el ejemplo de 5 personas que ante la pérdida de su trabajo reaccionan de forma totalmente distinta. Ahora veamos un ejemplo del caso opuesto. Distintas personas experimentan situaciones diferentes, pero la interpretan del mismo modo. Consideramos 3 personas. Un hombre que intenta decorar su oficina, pero su jefe se lo prohíbe. Un niño pequeño que trata de encerrarse en su cuarto, pero su papá no se lo permite, pues la familia le tiene prohibido quedarse encerrado. Finalmente, un adolescente cuya madre está constantemente entrometiéndose en sus aventuras amorosas, de modo que no puede tomar sus propias decisiones sin que su madre se inmiscuya. Los 3 tienen algo en común, sufren ocasionalmente inflamaciones de vejiga. El aspecto común a los 3 en su vivencia del conflicto es el marcaje de sus respectivos territorios. A cada uno de ellos se le impide marcar o delimitar su territorio. El hombre no puede arreglar su oficina para hacerla su territorio. El niño no puede encerrarse en su cuarto para delimitar su propio reino, pues el padre se opone.
Y en la adolescente vemos la manifestación femenina de este conflicto de marcar el territorio. Está menos preocupada por marcar el territorio externo y más por su identidad personal y por poder tomar sus decisiones. No puede establecer fronteras entre ella y su madre. En esencia tenemos la misma percepción de conflicto en todo ello, aunque parezcan situaciones tan distintas. Esto es difícil de entender al principio. Más difícil aún es caracterizar cada contenido conflictivo de una forma que todos podamos encontrar útil. Muchos principiantes están decepcionados con la tabla científica del Dr. Hammer, porque es bastante más difícil de emplear de lo que uno esperaría. No puedes sencillamente buscar ahí cualquier conflicto. Es claramente distinto. Otro descubrimiento importante es que desde el momento del shock, el programa especial es activado simultáneamente en los 3 niveles de psique, cerebro y órgano. Es un malentendido común que la psique activa los programas especiales, cuando de hecho el conflicto es percibido por todo nuestro organismo de forma integral, causando síntomas en los 3 niveles. Lo que experimentamos a nivel psíquico, a través de nuestros pensamientos, un cambio en nuestra forma de ver el mundo, es un síntoma y no una causa. Por favor, recuerde, no estamos hablando de conflictos psicológicos. La psique no causa enfermedades. Precisamente esta concepción llamada psicosomática es refutada por las 5 leyes biológicas. El conflicto biológico, percibido mediante todos los recursos de nuestro organismo, activa un programa especial que nos ayuda a resolver el problema biológico. En el nivel psíquico, desde este momento hay una fijación obsesiva en el conflicto y una búsqueda obsesiva de una solución que nos ayude a librarnos del problema lo más pronto posible. De modo que esta es una parte muy importante de la estrategia de supervivencia. Nuestras acciones irán de acuerdo a este estado psíquico. En el órgano relacionado con cada tipo de conflicto biológico tiene lugar un cambio funcional que trata de ayudar a resolver el problema. Cada órgano está relacionado con cierto centro de control en el cerebro, los cuales son al mismo tiempo centros de cada una de nuestras nociones biológicas, que, a través de la psique, controlan nuestro sentir y actuar. Por ejemplo, este lugar del tallo cerebral controla el hígado y es por tanto responsable de nuestra búsqueda de comida. Este punto en el cerebelo controla las glándulas mamarias y con ellas la necesidad de alimentar a las criaturas aún indefensas. La epidermis y, por tanto, nuestro sentido del tacto y nuestra necesidad de contacto son controlados desde el área sensorial de la corteza cerebral. En el nivel cerebral, en el centro de control del órgano respectivo, vemos una estructura circular llamada foco de Hammer. Este foco de Hammer consiste en una forma de anillos concéntricos que solo puede verse en una tomografía computerizada realizada sin agente de contraste, pero incluso esto requiere varios años de entrenamiento. No pueden verse en una resonancia magnética. Cuando pueden verse claramente, la medicina convencional los descarta como artefactos técnicos, errores del aparato. La estricta sincronía entre los 3 niveles permite hacer deducciones concluyentes a partir de los datos de un nivel respecto a los otros 2. Un lector entrenado de tomografías puede, mediante su revisión, decir qué condiciones psíquicas y orgánicas ha tenido una persona, por cuáles pasa ahora mismo y, en algunos casos, cuáles deben esperarse en el futuro. De modo que si en el centro cerebral para los alveolos pulmonares se ve un foco activo en una tomografía, se puede concluir con certeza que la persona ha incrementado su capacidad respiratoria, puede que con proliferación de las células alveolares, y que la persona está lidiando con un conflicto no resuelto de miedo a la muerte. Paralelamente, desde un síntoma orgánico específico, se pueden predecir los sentimientos y el estado cerebral de la persona. Los terapeutas experimentados pueden incluso extraer conclusiones sobre el estado orgánico y cerebral desde una anamnesis psíquica. Es natural que el nivel psíquico sea el más complicado de evaluar, pues depende, entre otras cosas, del estado mental de la persona y de su disposición a hablar de sentimientos íntimos. En cualquier caso, se pueden realizar predicciones perfectas a partir de una tomografía para los niveles orgánico y psíquico, siempre que los dispositivos adecuados estén disponibles. Lo he abandonado casi completamente, pues debido a mi experiencia en mi trabajo de enfermera, cuando veo un paciente enfrente mío, sé lo que está ocurriendo. Así, como regla general, no necesito una tomografía.
Después de todo, creo que es fantástico decir que podemos hacer lectura de tomografías, pero es generalmente sobrevalorado. Debemos mirar al paciente como un todo y no solo a la imagen de una tomografía computerizada. Me confundía cuando alguien me llamaba y me preguntaba si podía hacer una lectura de escáner. Y le contestaba, no, el paciente tiene que venir aquí, tengo que verle. Jesús, nunca me restringiría a mí misma a hacer lectura de tomografías. Los tres niveles son inseparables entre sí. El sentimiento de pena, de miedo, etc., dependiendo del conflicto biológico específico, no es la causa de la alteración orgánica correspondiente. Es una consecuencia del conflicto. Los cambios psíquicos son parte de la estrategia natural para hallar una solución, pues todos los pensamientos orbitan en torno al problema. Ejemplo, el hígado en los tres niveles. La noción de falta o escasez de alimento requiere una hiperfunción. En el correspondiente centro cerebral vemos un foco de Hammer. Tanto en el órgano como a nivel psíquico desarrollamos esa hiperfunción en este ejemplo. A nivel orgánico, los nutrientes son extraídos de la comida mucho más eficazmente. En el nivel psíquico, estaremos pensando obsesivamente en encontrar una nueva fuente de alimento o un nuevo trabajo, respectivamente. Un trivial ejemplo del día a día. Imagine morder este ácido y jugoso limón. Inmediatamente notará un incremento de la producción de saliva. Si ese es el caso, entonces en este momento tiene cáncer. Se da un conflicto con relación al funcionamiento normal. En este caso, se reconoce que no hay suficiente saliva en la boca para una fruta tan ácida. Las glándulas salivales reaccionan inmediatamente con un incremento de su función. Si, por ejemplo, experimento que no puedo conseguir el bocado y el bocado es siempre algo necesario o muy útil para mi supervivencia, esto afectará la amígdala derecha o la glándula salival derecha. Si puedo resolver la situación, quizá en el plazo de unas horas, esto solo llevará al incremento de la secreción de enzimas para poder engullir el bocado más fácilmente. Si puedo mejorar la situación, cuando resuelva el conflicto o la situación se nivele por sí misma, el proceso se modificará y tendré una ligera inflamación en la zona, con la boca un poco seca en ese momento, y entonces el proceso habrá finalizado. Si no puedo resolver el problema durante mucho tiempo, o si es un conflicto recurrente que siento una y otra vez, esto incrementará el crecimiento y funcionamiento, cambios en la célula, cambio de la histología, y que finalmente se verá como lo que llamamos carcioma de amígdala. Desde luego, esto no puede pasar con la comida normal. Pero si se trata de algo que percibimos biológicamente como comida, por ejemplo, si la consideramos vital, puede ocurrir así. Así que la cuestión no es si se produce solo un cambio funcional o si hay un crecimiento tumoral, una situación cancerosa. La clave que define esto es solo la intensidad y la duración del mismo proceso. Así que sería incorrecto decir que un determinado conflicto cause ciertos síntomas, lo cual aún no es bien comprendido por mucha gente. En primer lugar, se requiere que la situación sea dramática para la persona. Cómo es interpretada la situación y la duración del conflicto también es decisiva. En un conflicto a corto plazo no puede haber un proceso orgánico notable, pero por el contrario podemos hacer afirmaciones exactas y seguras a partir de un síntoma concreto claramente reconocible, que en cualquier caso debe haber sido precedido por el conflicto correspondiente, pero no es así a la inversa. No podemos decir, se dio este conflicto, luego deberá presentarse este síntoma. Esa conclusión podría ser correcta, pero no necesariamente. Pero viceversa, sí podemos sacar conclusiones con las leyes naturales. A menudo hay que entender que un órgano no es monolítico. Observemos el pecho como ejemplo. Este consta de diferentes partes y tejidos. Glándulas mamarias, conductos mamarios, tejido adiposo, corium, dermis, epidermis. Evitemos por ello expresiones inadecuadas como cáncer de mama. Ejemplo, glándulas mamarias.
Imaginemos una madre que ha amamantado a su bebé y sus mamas están ahora vacías de leche. Ahora está dando un paseo con el bebé, durmiendo feliz en su carrito. Inesperadamente, la madre oye a un recién nacido llorar desgarradoramente y siente inmediatamente cómo sus pechos se están llenando de leche de nuevo. De modo que es una respuesta biológica. Si hay una criatura que no se siente bien, ella debe producir leche. Pero si una situación similar no dura solo unos momentos, sino un periodo prolongado, por ejemplo, si su bebé está en el hospital seriamente enfermo y la madre teme que no pueda recuperarse, su respuesta biológica será tratar de producir leche. Pero debido a este periodo prolongado, las glándulas mamarias incluso aumentan de tamaño. El sentido de este proceso es que pueda producir aún más leche. Pero sin entender este proceso, sin entender su sentido biológico, solo observaremos la formación de un nódulo, que llamamos cáncer de mama. Esto es toda una nueva visión de un proceso. La medicina se refiere a él como una enfermedad. Hemos visto cómo las glándulas mamarias desarrollan una hiperfunción cuando una criatura requiere cuidados. Un caso podría ser cuando un hijo se hace daño. Pero en un ambiente civilizado hay otras causas de preocupación. Por ejemplo, el niño ha sacado malas notas en el colegio, lo que nos hace preocuparnos por su futuro. O, en fin, cualquier cosa que haga a la madre preocuparse. La hiperfunción de la glándula mamaria también se hará necesaria si el nido familiar es amenazado o destruido. En nuestra civilización, esto puede ser la casa que protege a la familia. En todos los casos, la superproducción de leche está dirigida a ayudar a los otros a superar a salvo un periodo duro. La experiencia nos enseña, en cualquier caso, que las mujeres también reaccionan con las glándulas mamarias a conflictos con otras personas como sus parejas. En esencia, llegamos a un conflicto de cuidado, preocupación por y o pelea con un miembro del nido. Cualquier situación es posible, lo único importante es la interpretación biológica de un conflicto dado. Una mujer que no está amamantando no producirá leche a pesar de la actividad del programa especial. Sus pechos solo segregarán un líquido seroso. Lo que seguramente está relacionado con que en la naturaleza una madre amamanta casi todo el tiempo sin interrupciones, dado que da a luz cada poco tiempo. Por lo que la menstruación es también más frecuente en la civilización que en la naturaleza. Pero recordemos que todo lo dicho vale únicamente para las glándulas mamarias. Las otras partes del pecho citadas muestran reacciones con su propio sentido ante diferentes circunstancias. De la tercera ley biológica podemos deducir un esquema de cómo lo hacen. Si hay crecimiento de las glándulas mamarias, siempre hay un conflicto de preocupación y o pelea. Por tanto, la imprecisa expresión cáncer de mama debería ser abandonada.